Vamos a ver algo muy especial. Hace 15 días veíamos cuál era el principio de entrar y salir. Veíamos varias veces esa frase y era entrar a su presencia y salir con su presencia. Pero hoy vamos a ver cómo entrar. ¿Cómo entrar? ¿Cuál es esa puerta de acceso a la presencia del Señor? Acompáñenme por favor en el Salmo 100. En el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuál es esa puerta de acceso? Entrar por sus puertas. ¿Con qué? Con acción de gracias. Hoy vamos a ver la gratitud que trae un avivamiento. La gratitud que trae un avivamiento. Todos hemos escuchado esa palabra de acción de gracias, dar gracias. Conectamos mucho con lo que sucede en fin de año en algunas otras culturas, la cena de acción de gracias. O demos gracias cuando vamos a comer los alimentos. Pero esto es algo que inculcó principalmente ¿quién? Jesús. Jesús mismo inculcó el dar gracias. Dice, y habiendo partido el pan, ¿dio qué? Dio gracias. Entonces la gratitud es algo importante. Si Jesús dio gracias, yo debo dar gracias. Si nosotros queremos entrar a su presencia, nosotros debemos entrar con gratitud, con acción de gracias. Jesús lo enseñó. Y quiero que me acompañe a ver un pasaje de la Escritura que habla acerca del agradecimiento. Algo que sucedió con Jesús y unas personas. En Lucas capítulo 17, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dando ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 o los otros 9 dónde están? 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A través de este mensaje, a través de esta situación y de estos cortos versículos, vamos a extraer principios importantes de la gratitud. Y el primer principio que extraemos de la gratitud es que la adoración, la alabanza es gratitud. Si usted quiere una definición corta de lo que significa la alabanza y la adoración, llámelo así, gratitud. Una vida rendida y agradecida con Dios, siempre. El versículo 15 y 16 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. La gratitud es la expresión de la adoración, es la esencia de la adoración. Si tú no estás agradecido con Dios, tú no puedes venir a adorarle o venir a alabarle como Dios quiere, porque la gratitud está en mi corazón. ¿Cuánto agradecido estamos con Dios? Quizás de pronto tú no vienes de una familia donde se expresó mucho la gratitud o donde se expresó mucho el amor, porque el amor también es gratitud. Pero ahora estás en la mejor familia. De pronto tu papá o tu mamá no eran muy expresivos. La única vez que levantaban su mano no era para acariciarte precisamente. Pero aquí, ahora, tienes un papá perfecto.
cariñoso, amoroso, el Padre Celestial. Por lo tanto, si tienes la mejor familia y si tienes al mejor Padre que expresa su amor, nosotros debemos aprender a expresar nuestra gratitud a Dios. No importa la educación o la cuna de donde vengas, hay alguien que entregó su vida por ti y con eso basta para tú ser agradecido con Él, darle acción de gracias. Él te dio la salvación. Tienes al mejor Padre, tienes la mejor familia. No importa de dónde vengas, no importa cómo fuiste criado. Hoy el Señor te está diciendo que si tú vienes a adorarle, debes tener gratitud en tu corazón. Gratitud. La gratitud, la adoración, la alabanza es una expresión de amor. El amor que tenemos al Padre. Dios no está exigiendo que le adoremos. Él está ¿qué? Buscando quién le adore. En espíritu y en verdad. Y hoy les estoy transmitiendo espíritu y verdad. Porque si tú no comprendes qué es la gratitud, si tú no estás agradecido con Dios y si tu boca constantemente cambió la alabanza por la quejabanza, como dicen, es un término ya muy cristiano, entonces la queja, la murmuración, la criticadera, el juzgar al otro va a apagar tu alabanza y vas a perder pronto la gratitud por las cosas que Dios ha hecho en ti. ¿Hay alguien aquí que tiene motivos para agradecer a Dios? ¿Tienen motivos para agradecer a Dios? Entonces venimos hoy con la actitud correcta. Vamos a siempre que nos acerquemos a su presencia a expresar nuestra adoración con un corazón agradecido. Agradecido. En toda la escritura vemos y notamos cómo hay expresiones de alabanza y adoración. Y siempre con motivos de gratitud. En toda la escritura. Ahora, no quiere decir que todos adoremos de la misma forma, pero sí de la forma que Dios quiere. La gratitud se expresa. La gratitud y la alabanza y la adoración se debe expresar. Nosotros debemos aprender a expresar la gratitud. Mire, en el Antiguo Testamento hay 11 palabras hebreas para alabanza y adoración. Y hay 7 de ellas que son más predominantes. 7 de ellas. La primera, se las voy a decir todas. Son 7. Todah, T-O-D-A-H. Significa coro de acción de gracias. ¿Coro de acción de qué? De gracias. La segunda, Barak, que significa inclinarse en acción de gracias. Usted va a ver que hay un término común en todas las definiciones. Inclinarse en acción de gracias. La tercera, Tehila, no tequila, Tehila, que significa cantar un himno de acción de gracias. Cantar un himno de acción de gracias. No lo vaya a confundir con tequila. Porque el tequila también lo pone a cantar, pero no precisamente un himno de acción de gracias al Señor. La siguiente, halal, que significa dar gracias de forma estrepitosa. De aquí viene la palabra aleluya, halal, aleluya. Dar gracias en forma estrepitosa. La siguiente, yadá, que significa dar gracias con las manos extendidas. La siguiente, somar, que significa dar gracias con un instrumento musical. Y la siguiente, shabak, que significa dar gracias con un tono fuerte, gritando, levantando nuestra voz. Ahora, ¿cuál es el término común de todos estos significados? Dar gracias. Entonces, ¿será que Dios quiere que tengamos acción de gracias con Él? ¿Será que Dios desea que entremos a sus puertas con acción de gracias? ¿Será que realmente hay una puerta donde tú puedes acceder al trono de gracia y ese trono de gracia se puede entrar a través de la gratitud con el Señor? Sí, es bíblico. Todas las que acabamos de ver expresan alabanza, adoración, gratitud al Señor. No es posible adorar sin ser agradecido. La gratitud es realmente lo que provoca la alabanza y la adoración. Y escuche bien, la gratitud es lo que provoca
la alabanza y la adoración. Cuando David estaba en un momento crítico, escribió un salmo donde de pronto estaba pasando por una crisis. Las circunstancias venían en contra de él. Y él tomó la decisión de decirse a sí mismo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice ahí, comienza a hacer una lista tremenda, innumerable, de todas las cosas que ha hecho, que entró en un periodo de gratitud para tener motivos de alabanza y de adoración. El Salmo 100 que acabamos de leer dice cuatro de esas palabras que vimos ahora, las trata el Salmo 100. Y quiero que lo miremos rápidamente. Ahí dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Esa palabra acción de gracias es todá. Dice: por sus atrios con alabanza, tejila, no tequila, acuérdese. Y dice: alabadle, eso es yadá. Bendecid, Barak. Bendecid su nombre, Barak. Voy a hacer una paráfrasis de este versículo. Entren por sus puertas con un coro de acción de gracias, y a sus atrios cantando alabanzas de gratitud. Extiendan sus manos a Él y póstrense ante su nombre. Haciendo la traducción de cada una de esas palabras en un solo versículo, cuatro de esas palabras que acabamos de ver del hebreo tienen diciendo constantemente: da gracias, da gracias, da gratitud. Las cosas que Dios ha hecho en tu vida es lo más importante. ¿Sabe qué? Para concluir este punto, hay expresiones bíblicas de alabanza que trastocan cualquier personalidad o temperamento. Pastor, es que yo tengo un temperamento más sosegadito, pero la palabra de Dios está hablando de expresiones bíblicas. La palabra de Dios está hablando de inclinarse, está hablando de levantar las manos. Es bíblico levantar las manos, es bíblico inclinarse, es bíblico dar un grito de júbilo, es bíblico hacer todo lo que estamos viendo acá, inclinarse, aplaudir, es bíblico. Una de esas definiciones es aplaudir. Recuerdo la primera vez que levanté mis manos. Yo estaba entre niño y entrando como la edad de Samuel, mi hijo. Y la iglesia donde estábamos en esos momentos no era mucho de expresiones de alabanza. Entonces mi primera levantada de las manos fue así, pegada al cuerpo, porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán los demás? Pero cuando ya logré levantar mis manos, entendí el poder que hay cuando yo levanto mis manos y le agradezco al Señor. Una señal de total dependencia y una señal de levantar mi alma al Señor. Hay un salmo que dice: levantad vuestras almas al Señor. ¿Qué le vas a levantar tú hoy? Y hay gente que le cuesta hacerlo, pero yo le estoy diciendo a través de esta revelación: si tú quieres entrar en la presencia del Señor, aprendamos a tener expresiones bíblicas para entrar en su presencia. Si estás agradecido, hay motivos y expresiones de agradecimiento: aplaudir, levantar las manos, inclinarse, gritar, los que hemos visto. Entonces la alabanza es provocada por la gratitud, es decir, la gratitud provoca la alabanza. Pero ¿hay algo que provoque la gratitud? ¿Hay algo que provoque la gratitud? Sí, vamos a verlo. Mire, el versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido ¿qué? Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué le había sucedido? Un milagro. Entonces, el segundo punto es: los milagros provocan la gratitud. Los milagros provocan la gratitud. Todos tenemos motivos de acción de gracias. Y este hombre, al ser sanado, al ver que había visto un milagro en su vida, dio gracias, expresando su alabanza y la adoración. Por lo tanto, en pocas palabras, lo que hizo este hombre fue que recibió un milagro y por eso dio gracias. ¿Eso es lógico?
Es totalmente lógico. Dio un milagro. Ahora, yo le pregunto, ¿fue apropiado que este hombre hiciera esto? ¿Fue apropiado que levantara su voz, que se inclinara rostro en tierra a los pies de Jesús y gritara dando gloria y gracias al Señor? ¿Fue apropiado? Muy bien, muy bien. Yo creo que sí también. Mire, la lepra, una enfermedad donde una bacteria comenzaba a hacer un trabajo muy feo en la carne de las personas. La consumía y comenzaban a caerse trozos de piel y de carne. Si usted tuviera lepra en esa época, a usted en esa época no podía tener prácticamente una vida social. Le tocaba estar confinado en una aldea para leprosos. Si usted nota aquí, ellos lo vieron de lejos y de lejos le gritaron, porque no podían acercarse. Mire, los leprosos debían, además de estar confinados en un lugar, si alguien se les acercaba, él tenía que decir, soy impuro, soy impuro, soy impuro, para que la gente se les retirara. Ellos no podrían ser miembros productivos de la sociedad, no podrían ir al trabajo. Si tú tuvieras lepra en esa época, no podrías estar en un transporte, hablándolo como en esta época, no podrías estar en el trabajo, porque tú estás confinado a un lugar especial porque tienes una enfermedad que en esa época se creía que era muy contagiosa. No podrías asistir a la iglesia, no podrías asistir a la iglesia, no podrías estar en familia. Si tú hubieras tenido un hijo y hubieras contraído la lepra en ese tiempo, no hubieras podido ver a tu hijo crecer, no hubieras podido acompañarlo a sus partidos de fútbol, no hubieras podido estar en su graduación, no hubieras podido casarlo, entregarlo a la mujer o al hombre. No podías tú darle un beso a tu esposa porque tenías lepra. Y si alguien se acercaba a ti, tú tenías que gritar, soy impuro. Eran marginados, nadie se acercaba a ellos. Y este hombre, estando así sin esperanza, recibió un milagro que no esperaba así tan pronto. Y mientras fue sano y Jesús lo sanó. Quiero preguntarles otra vez, ¿fue apropiado que en voz alta gritara dando gracias a Dios y glorificara? ¿Fue apropiado que se arrodillara a los pies de Jesús? Yo creo que sí. Si ustedes tuvieran una enfermedad, ¿sería apropiado que ustedes le dieran gracias al Señor? Si fueran sanos. Yo le hago una pregunta, ¿acaso no fueron sanados de la peor enfermedad que hay, que se llama pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Una vida desastrosa y separada de la presencia de Dios. ¿Fueron sanados de esa enfermedad? Entonces les pregunto, ¿será que es apropiado que ustedes expresen la alabanza y la adoración a Dios? Que griten, que den voces de júbilo y se postren delante del Señor. ¿Sí es apropiado? ¿Sí es apropiado? Mire a la persona que tiene a su lado y pregúntele, ¿es apropiado? Y respóndale. Sí es apropiado, sí es apropiado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Hoy es un día de revelación para los que están recibiendo esta palabra, para que usted a partir de hoy, con los motivos que tiene de gratitud, pueda hacer esa expresión de gratitud. Cuando él se acercó a los pies de Jesús, no lo hubiera podido hacer porque él ya estaba totalmente sano y expresó a él su gratitud, gritando. ¿Sería apropiado que nosotros gritáramos dando gracias? ¿Sería apropiado que nos inclináramos? Esto simplemente es una reflexión para que hoy entendamos que hay mucho más allá de lo que simplemente entendemos por alabanza y adoración. Es una expresión de gratitud. Pero hemos visto que la alabanza es provocada por la gratitud y la gratitud es provocada por un milagro. ¿Pero hay algo que provoca un milagro? Miremoslo a la luz de la Biblia, sí. Y por favor, acompáñenme al versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que
que mientras iba, subraye, mientras iban, fueron limpiados. Hubo el milagro. ¿Qué precede entonces al milagro? La obediencia precede a los milagros. La obediencia precede a los milagros. Escuche, yo no estoy hablando de ganarse los milagros. Eso es diferente. Los milagros vienen por la gracia del Señor. Estoy hablando es que lo debemos recibir como Dios quiere que lo recibamos. Como Dios dice que lo debemos recibir. Eso es muy diferente. Ellos no fueron limpiados hasta que fueron a mostrarse al sacerdote. Dice, mientras iban, fueron limpiados. Si se hubieran quedado quietos, ¿reciben el milagro? No, porque Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Pero yo le quiero aclarar algo. La Biblia habla en el Antiguo Testamento que solo podían ir al sacerdote cuando ¿qué? Cuando ya fueran limpios. Por lo tanto, la orden que les estaba dando era contraria para ellos en la lógica y en la razón. ¿Cómo me voy a presentar a alguien si yo no estoy sano en este momento? Cuando él dijo, id y mostraos, el milagro ya estaba hecho. Pero solo se materializó cuando obedecieron. Solo llegó a la vida cuando obedecieron. Y muchas veces Dios ya decretó el milagro sobre tu vida y no has obedecido en lo que te puso a hacer. Pero el milagro ya está. Por eso dijo, id y mostraos. La orden ya estaba dada. El milagro ya estaba implantado en sus cuerpos, pero se materializó, se hizo realidad cuando ellos obedecieron. Y así se da cuenta uno en toda la Biblia tiene cosas semejantes. Moisés tuvo un milagro frente a sus ojos y todo el pueblo. El mar rojo se abrió. ¿Pero qué tenía que hacer? Dios le dijo que extiende ahora la vara. Uno ve la gente allá persiguiéndolos, voltea a ver ese mar tremendo y uno le dicen extienda la vara. Son cosas que son como ilógicas. Josué vio las murallas de Jericó cayéndose, pero ¿cuál fue la orden? Rodee el muro durante 7 días con el arca del Señor, con la presencia del Señor, y al séptimo día de 7 vueltas. Ahora, ¿qué estrategia militar es esa? Pero obedeciendo fue que recibió el milagro. Miremos también, antes de pasar a la tierra prometida, ¿qué sucedió en ese tiempo? Tenían que cruzar el río Jordán, y para esa época el río Jordán estaba desbordado. Ustedes han visto en las noticias cuando un río está desbordado, ¿qué pasa? Se lleva a carros, acaba con casas, y les dice, ese río se va a abrir en la medida en que los sacerdotes que llevan mi presencia van a pisar el río. Ahora, no era fácil pisar un río desbordado. No era fácil pisarlo. Da miedo. Pero cuando ellos obedecieron, las aguas se iban abriendo y el Jordán se abrió para que pudieran pasar en seco, ellos y todo el pueblo. Así recibieron el milagro. Mire, Jesús le dijo al hombre de la mano seca, ¿qué le dijo? ¿Alguien ha leído ese relato? Extiende la mano. ¿Por qué no le dice, hágame el milagro y yo se la extiendo? Extiende la mano. Extiende la mano. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer, extender la mano. Cuando llegó un ciego, vieron a un ciego que había sido ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Le dijo, no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Cogió, escupió en la tierra, hizo lodo y se lo untó en la cara. ¿Ahí recobró la vista? No. ¿Sabe cuándo recobró la vista? Cuando le dijo, ve y lávate. Ve y lávate. Y no le dijo, ven, yo te acompaño porque por eso te puede caer y sea un porrazo terrible. O vaya Pedro, acompáñelo. No. Ve y lávate. Él tenía que enfrentar ese momento. Y así a tientas, o sea, imagínense una persona que que fuera de eso ciega, está con un pocotonón de lodo en la cara, allá diciendo, yo aquí haciendo obedeciendo, es como tan ridículo, con un poco de lodo. No, es que Jesús me dijo que me lavara porque soy sano. Y muchas veces esa esperanza que tenemos en Jesús contradice lo que los de allá dicen que no debería ser. Y no debemos tener vergüenza, debemos creer y obedecer. La obediencia
precede a los milagros. La obediencia precede a los milagros. Eliseo, ¿qué le dijo a Naamán? Ve y lávate, tenía lepra también, lávate 7 veces ¿en dónde? En el Jordán. Y Naamán dice, oiga, ¿cómo me va a decir que le lave en el Jordán? Si aquí en mi tierra hay unos ríos preciosos, yo me puedo lavar aquí y zambullirme bien rico en estos ríos. Allá en el Jordán, allá como con todo lodoso hay ese río. Y entonces el siervo en pocas palabras le dice, oiga, simplemente obedezca. Entonces el otro fue allá de mala ganas, pero obedeció, se zambulló allá 7 veces. Y cuando salió dice que la carne era casi como la de un bebé. Porque obedeció. ¿Qué precede a los milagros? La obediencia. Jesús le dijo al hombre, vaya, a los 10, vayan, preséntense al sacerdote. Obedecieron y recibieron ¿qué? Los milagros. Muchos le dijeron a Jesús, bájate de la cruz y creeremos en ti. Y él les dijo, no es así. Crean en mí, obedezcan, para que me vean a mí abajo de la cruz. Cuando Jesús resucitó al tercer día, ¿a quiénes se les apareció? A los que habían. Uno dirá, pero ¿por qué no se apareció a los que no habían creído? Para que supieran, oiga, tan poderoso. A él no le importa eso. El paso es, tú crees y yo te salvo. Tú crees y yo te resucito. Tú obedeces y el milagro ya está hecho. Y nosotros todos debemos entender que esto es algo tan fundamental para nuestras vidas. Por eso yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que Dios te está diciendo en esta mañana o recordando que debes hacer para obtener tu milagro y no lo has hecho? ¿Qué te ha dicho que debes hacer para obtener tu milagro y no lo has hecho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué liberaría en esta mañana un milagro en tu vida? Ahora, miremos ese contexto del pasaje de Lucas, porque muchos leen muy bien desde el ¿qué? Desde el versículo número 11 hasta el 19, incluso hay algunas Biblias que lo tienen así como parcializado por historias. Pero si usted mira el contexto, aquí Jesús está hablando también de la obediencia. Y quiero que me acompañe porque la mayoría de personas solo leen los 10 primeros versículos una parte y después llegan y se pasan a los siguientes 10 versículos para leer la otra partecita. Pero todo en contexto tiene algo que nosotros podemos escudriñar, tener una revelación de este punto tan importante, porque la obediencia provoca milagros. La obediencia provoca milagros. Díganle a la persona que tiene a su lado, la obediencia provoca milagros. Ahora, y nada más y nada menos, Jesús va a dar un ejemplo con algo que nos sucede en la cotidianidad. Y es las ofensas, el que ofende, el ofendido. Y vamos a ver qué dice el Señor. Versículo 1 del mismo capítulo 17 de Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. No está diciendo por vuestro hermano, por vosotros mismos. Es decir, que esto es una acción que va a ayudarte a ti mismo. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué pasa? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perdónale. Volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los discípulos o los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Mire, hagamos una especie de mini obra de teatro. Mini obra de teatro. Venga para acá, Leonardo, y venga para acá, a ver, Osman. Rápido, Osman. Gracias, Osman. Jesús está diciéndoles, si el que viene y te ofende, te pide perdón, perdónale. Entonces aquí los discípulos,
Pues, sí, maestro, sí, lo vamos a perdonar. Bueno, pero si viene 7 veces y te ofende 7 veces el mismo día, perdónalo. Maestro, aumentanos la fe, porque sí necesitamos un poquito más de fe para poder perdonar 7 veces en un mismo día. Listo, esa es la obra de teatro, gracias. Pero mire, hay algo especial aquí en todo esto. Muchas veces, sobre todo con este modelo del perdón, que a veces nos cuesta tanto poder perdonar a un hermano, una ofensa. ¿Y cómo será la de 7 veces el mismo día y la misma ofensa y el mismo hermano? 7 veces. Y Jesús en pocas palabras le dice lo siguiente. Mire la respuesta de Jesús. Cuando ellos dicen, aumentanos la fe. 6. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿cómo es un grano de mostaza? Chiquitico, chiquitico. Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Sabe qué les está diciendo en pocas palabras? Esto no es cuestión de aumentarle la fe. Si ustedes tienen incluso fe como un grano de mostaza, ese sicómoro les obedecería. Él sí obedecería. Esto no se trata de fe. Esto no se trata de que me pidas un aumento de fe. Esto se trata de ¿qué? De obediencia. Mire lo que dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, dándole una orden, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que tenía que hacer o con lo que se le había mandado? No lo que se le había sugerido, ni el favor que le pidió. ¿Acaso da gracias? No, dice ahí, pienso que no, dice Jesús. Aquí nos está dando una lección y les está diciendo, esto es cuestión de obedecer. No pidas un aumento de fe, solo hazlo, no más, no pidas más fe. Cuando la poquita que tienes podría hacer que un sicómoro se pase al mar. Con esa podrías hacerlo. No me vengas con el cuento de la fe. Necesitas obedecer. Y aquí hay muchos que en esta mañana simplemente necesitan obedecer. Están pidiendo aumento de fe, están pidiendo aumento de amor para poder perdonar en ese aspecto, por ejemplo. Y no se necesita sino obedecer. Y el Jesús lo está diciendo. No miren la obediencia como un aumento de fe. La obediencia se rige bajo una orden y un mandato del Señor. Lo mismo que acabamos de ver con todos los ejemplos de Josué, de Moisés, era una orden del Señor. Y entonces, ahí vamos a unir. Les está explicando eso. Y entonces a lo lejos está con sus discípulos y vienen 10 leprosos. ¿Ya están conectando la historia? Y Jesús les dice, les voy a mostrar. Estoy haciendo paráfrasis, ¿no? Les voy a mostrar qué significa. Maestro, desde lejos, si quieres nos puedes limpiar. Vayan y se muestran al sacerdote. Fueron. Y mientras iban, fueron sanos. Jesús mira a los discípulos y les dice, esto es lo que les quiero explicar. Obedecer para que tengas tu milagro. ¿Es necesario obedecer? ¿Es necesario obedecer? ¿Qué milagro estás esperando y no has podido obedecer? Hoy es el tiempo donde tienes que obedecer para que veas tu milagro. No pidas aumento de fe. Con la que tiene, te basta. Con la que tiene, te basta. Obedece, obedece. Y miremos esta misma historia del leproso 10 años después. El leproso se encuentra nuevamente con Jesús. Yo le hago una pregunta: ¿sería apropiado que ese leproso, después de 10 años, le diera gloria al Señor? ¿Volviera a gritar y a postrarse en tierra dándole gracias? Por lo tanto, no importa cuántos años lleves tú. Si no eres agradecido y si has perdido la gratitud, esta es una mañana donde tienes que quitar todos los argumentos que se levantaron en contra de poder alabar y adorar como Dios quiere y con el corazón correcto
como Dios quiera. Sería apropiado que tú y yo clamáramos a Dios, diéramos voces de júbilo, glorificáramos al Señor y nos prostráramos delante de Él. ¿Sería apropiado? ¿Sería apropiado? No olvides estos 4 principios. Solo tienes que hacer algo. Simplemente recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Y recuerda lo que hará. ¿Cómo así que recuerde lo que hará? Recuerda las promesas. Él lo hará. Simplemente da gracias. Da gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con sus hijos.